Bien, en la última clase íbamos a empezar a estudiar esta parte de cuáles son los aspectos que determinan, ¿verdad?, la variación en el tamaño del genoma que presentan particularmente las plantas. Y habíamos visto que existen varios fenómenos, pero uno de los relevantes en este sentido es la poliploidización, en donde podemos tener una duplicación del genoma completa, eh, o también tenemos duplicaciones regionales que van dando aumento en el tamaño del genoma. A nivel de poliploidización tenemos la alopoliploidía, que es la combinación de set de cromosomas genéticamente distintos, por ejemplo, lo que ha permitido la ploidía del trigo, y la autopoliploidía, que es la multiplicación de un set básico de cromosomas, ¿ya? Que es bastante relevante también porque se producen características genéticas diferentes dependiendo cuál es el tipo de poliploidización. La poliploidía es un fenómeno común en las plantas y ocurre de manera natural y espontánea, y ha sido utilizada a lo largo de la historia del hombre como una vía importante para la evolución y la generación de especies vegetales, ¿ya? Como les comentaba antes, desde que el hombre empezó a domesticar su entorno, empezó a hacer cruces, ¿cierto?, que le permitieran obtener resultados o obtener productos de mejor calidad, particularmente en términos probablemente de sabor, en términos de tamaño, en términos de cantidad. La abundancia de poliploidía indica que la posesión de varios genomas confiere una ventaja evolutiva. Los organismos poliploides difieren en la citología, bioquímica, genética, fisiología, y su desarrollo puede adaptarse a las condiciones ambientales más allá de los límites de sus progenitores. O sea, cuando tenemos un tamaño grande de genoma, este genoma es mucho más estable frente a cambios que pueden ocurrir y que puedan traer una ventaja negativa. Ustedes saben que cada vez que hay presión de selección, por ejemplo, en estos momentos, seguramente muchas de las plantas están siendo afectadas de manera importante por el cambio climático, y aquellas plantas, ¿cierto?, con poliploidías grandes, tienen una especie de sistema de amortiguación que evita que aquellas modificaciones negativas puedan provocar la desaparición del individuo. Ya lo que ocurre, por ejemplo, con genomas pequeños. Las consecuencias a nivel fenotípico hacen que la poliploidía sea una herramienta de gran interés en el mejoramiento genético. Aquí ustedes pueden ver fotos en donde tenemos diferentes ploidías. Esta es una planta que tiene una ploidía 2N, 4N, etc. Y vamos variando en las distintas estructuras que se muestran en la diapositiva. Una pregunta es, ¿cómo se producen los poliploides o cómo se generan los poliploides en la naturaleza? Un factor que genera poliploidía es la fusión de gametos sin reducción cromosómica. Por ejemplo, cuando no hay meiosis, tenemos 2N. Cuando se cruzan 2N con otro individuo 2N, generamos un tetraploide. Cuando se combina un diploide con un haploide, podemos generar un triploide, ¿ya? Y también puede producirse una duplicación somática, ¿ya?, que se duplica el núcleo por falla en la mitosis, y esto puede dar entonces un aumento en el tamaño del genoma. ¿Ya? Esto ocurre a nivel de los distintos, de distintas etapas del ciclo celular, ¿cierto? En la fase S tenemos duplicación del DNA. Si no hay división en esta fase, vamos a tener un genoma duplicado, etc. Entonces, fundamentalmente, fallo en la mitosis llevan normalmente a un aumento de la ploidía. ¿Ok? Otra de las estructuras o de los elementos
que también permite aumentar el tamaño del genoma en la presencia de estructuras repetitivas dentro del genoma eucarionte. ¿Ya? Dentro del genoma eucarionte vamos a encontrar diferentes grados de estructuras. Diferentes estructuras que tienen, que contribuyen a aumentar el tamaño del genoma, como es el caso de las estructuras, los satélites, los microsatélites, los retrotramposones, los retrovirus, etc. Se ha demostrado que existe un cierto nivel de correlación entre el tamaño de las secuencias repetidas con el tamaño final del genoma. ¿Ya? Y en esta gráfica ustedes pueden ver que hay una relación entre ambos componentes. ¿Ya? Otros mecanismos, ¿cierto?, tienen que ver con la transposición duplicativa, que hace que se produzcan también aumentos de regiones del genoma. Aquí tenemos un genoma silvestre y aquí tenemos un genoma que experimenta una duplicación y fíjense ustedes cómo aumenta el tamaño. La duplicación a nivel de genes también lleva a aumentar el tamaño. A nivel de genes puede aumentar una parte del gen, ¿cierto? Un dominio, una secuencia interna, que puede traer como resultado una mejoría en la función, una función nueva, ¿cierto? Producto de la combinación que ocurre. También puede haber duplicación de un gen completo, esto es una familia de genes, que puede llevar a duplicaciones, nuevas funciones, etc. Y también pueden generarse duplicaciones a nivel de clúster de genes, grupos de genes que están agrupados, ¿cierto?, desempeñando una función específica. ¿Ya? Dentro de las duplicaciones internas, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Duplicaciones, ¿quieren hacer alguna pregunta, perdón? No, profe, disculpe, lo tenía encendido. Ya. Hay duplicaciones de regiones de un gen que pueden llevar, ¿cierto?, a aumentar o a mejorar las características de una proteína. En este caso específico, esos fenómenos de duplicación llevan, por ejemplo, a generar una proteína, una glicoproteína que tiene propiedades anticongelantes. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos distintos ejemplos de duplicaciones que se van generando en los distintos organismos y fundamentalmente lo que me interesa de esto es que ustedes entiendan cuáles son, porque cuando yo les haga una pregunta relacionada con entender algún fenómeno vegetal, ustedes puedan entender cuáles podrían ser las causas que dan, que podrían explicar, ¿cierto?, el fenómeno que se les está planteando. Entonces, la duplicación es un fenómeno bastante recurrente en el aumento del tamaño. También hay pérdida de genes, ¿cierto? En algunos casos, genes duplicados que no se procesan adecuadamente generan los llamados pseudogenes, que tienen una alta homología con el gen funcional, pero los pseudogenes no tienen funcionalidad. ¿Ya? También hay eliminación de genes de copia única debido a presiones selectivas que también llevan nuevamente a la aparición de estos pseudogenes. Pseudogenes que están allí pero que no contribuyen a ninguna funcionalidad específica. Entonces, dentro de la gran estructura del genoma, tenemos por un lado aquellos genes que codifican para proteínas, que en general son genes solitarios, únicos, que pueden ser genes duplicados o genes divergentes en su función, ¿ya? Y también pueden dar origen a familias de genes no funcionales como son los pseudogenes. Tenemos también los genes repetidos en tándem, ¿ya? Que fundamentalmente son aquellos genes que codifican para RNA ribosomal, el RNA ribosomal 5S, el RNA de transferencia, y para histonas tenemos el DNA repetitivo, en donde hay DNA de secuencia simple, donde tenemos DNA de secuencias repetidas moderadamente. Aquí tenemos los tramposones, los retrotramposones virales, tenemos los elementos pequeños que también están presentes dentro del genoma, y estos elementos interespaciadores grandes,
¿ya? Y hay los espaciadores que no han sido de DNA, que no han sido clasificados, que están presentes allí, pero que son bastante relevantes en términos de aumentar el tamaño del genoma. Entonces, dentro de los genes, tenemos, esta es una región de un cromosoma, tenemos un gen, tenemos la región intergénica, dentro del gen tenemos la región codificante y la región no codificante. La región codificante, ¿cierto?, es la que produce un RNA mensajero que va a producir una proteína, la cual puede ser una proteína estructural o una enzima. ¿Ya? Aquí está la base de toda la bioquímica funcional de la célula. Y por otro lado, tenemos los genes no codificantes que codifican, ¿cierto?, fundamentalmente para RNA estructurales que se traducen en RNA de transferencia, ribosomal y otros tipos de RNA. ¿Ok? Esto ustedes lo vieron seguramente en su curso de biología molecular, ¿cierto? Que es cómo se organizan estas secuencias que tienen un sitio de inicio de la transcripción. La transcripción va desde la región 5 a 3', etcétera, y en este sistema, ¿verdad? Se van produciendo reconocimientos de la polimerasa, etcétera, que van a permitir que un gen se pueda silenciar en un momento determinado o expresar, activar, por decirlo de alguna manera, en función a una respuesta ambiental. Vamos a ver más adelante que en el caso de las plantas en particular, la regulación a nivel transcriptómico es bastante precisa y tiene que responder a los cambios que la planta está percibiendo ambiental. A diferencia de nosotros, que somos organismos súper estables desde esa perspectiva, por ejemplo, mantenemos una temperatura corporal estable, independiente del ambiente, las plantas no. Las plantas van sensando el aumento de temperatura y tienen que ir ajustando su metabolismo para responder a esa condición. Una de las características fundamentales que tienen que mantener, por ejemplo, las células vegetales, es mantener la fluidez de la membrana. La fluidez, como ustedes saben, aumenta en la medida que aumenta la temperatura o disminuye en la medida que la temperatura también baja. Y ese cambio de fluidez puede afectar significativamente el funcionamiento celular. Por lo tanto, tiene que irse produciendo un ajuste bastante específico. Y eso tiene que estar regulado a nivel de expresión de genes. Dentro de las regiones, ¿cierto?, que no codifican, tenemos las regiones reguladoras, por ejemplo, los sitios de unión de la RNA polimerasa, los sitios de unión de factores de transcripción, están los intrones y están los sitios de poliadenilación, los sitios polia. ¿Ya? Dentro de los genes eucariontes, ¿verdad?, tenemos que en la mayoría de los genes eucariontes tenemos varios intrones, ¿ya? Se produce a partir, ¿cierto?, un RNA monocistrónico, ¿cierto?, que codifica en general para una sola proteína, ¿ya? Y son grandes, pero hemos visto, ¿verdad?, que los RNAs pueden sufrir un procesamiento diferencial a través del splicing, que también va a generar más de una proteína. Como sabemos, los genes que están presentes dentro del genoma codifican para diferentes funciones, que no voy a insistir porque ustedes lo manejan, y quiero pasar a hablar de estos genes o estas secuencias repetitivas. Tenemos secuencias moderadamente repetidas, que son las secuencias de RNA en tándem, ¿cierto? Tenemos largas familias de genes duplicados y el DNA móvil. Esto me interesa, que lo vamos a ver a continuación. Y tenemos DNA de secuencia simple, también son secuencias pequeñas, repetidas en tándem. Se encuentran estas secuencias a nivel de los centrómeros y los telómeros, la organización del cromosoma, ¿ya? Y son usados como la huella del DNA para identificar individuos. Este tipo de secuencias es las que se usa para identificar ciertos individuos en condiciones de determinar paternidad, una persona que aparece sin identificación formal. A través del ADN se puede llegar a establecer su identidad. ¿Ya? Entonces, tenemos estas secuencias repetidas en tándem que se van produciendo como en agrupaciones a lo largo del sistema, y van aumentando entonces el tamaño del genoma. ¿Ya? Dentro de las secuencias repetidas, ¿cierto?, tenemos en el genoma del ratón, por ejemplo, que estas secuencias altamente repetidas
número de repeticiones sobre 1.000.000 tienen un tamaño pequeño y representan al 10%, alrededor del 10% del genoma del ratón. Secuencias moderadamente repetidas tienen un tamaño mayor de 1.000, el número, mejor dicho, de repeticiones. El tamaño varía entre 150 a 300 pares de base, bastante más grande la magnitud, y representan alrededor de un 20% del total del genoma. Una de las cosas muy relevantes que no sé si ustedes las vieron en su curso de biología molecular, pero que son bastante características de prácticamente todos los organismos vivos, pero que fueron descritas inicialmente en plantas, son los famosos elementos móviles del DNA. ¿Ya? Estos elementos móviles tienen como característica el poder desplazarse dentro del genoma, y a través de este desplazamiento obviamente van generando variabilidad. ¿Ya? Y también, dependiendo del mecanismo que tienen de movilidad, pueden aumentar, pueden generar variabilidad, y pueden también provocar un cambio en el tamaño del genoma. ¿Ok? Ellos, dentro de estos elementos móviles, hay algunos que presentan secuencias que codifican para enzimas que son capaces de catalizar su propio movimiento. Entonces, estos elementos móviles originan este fenómeno que se llama transposición, que es el movimiento de una secuencia de DNA de un sitio a otro. ¿Ya? En la transposición involucra la copia de un elemento móvil y la inserción en un nuevo sitio del genoma. Esa inserción, ¿cierto? En un sitio nuevo puede otorgar una nueva funcionalidad, por ejemplo, en el caso de una presión de selección que está experimentando el organismo, y obviamente va a generar probablemente, si es que, dependiendo del mecanismo, un aumento en el tamaño. ¿Ya? Durante mucho tiempo, estos elementos, si ustedes recuerdan su curso de biología, tendrán que haber discutido, de biología molecular, que solamente dentro del tamaño de los genomas, una fracción pequeña es la que codifica para funciones conocidas. Y hay una gran parte del DNA, ¿cierto?, que no se le conoce una funcionalidad, ¿ya?, pero que está presente en el organismo, seguramente cumpliendo una función específica que nosotros no hemos sido capaces de determinar. ¿Ya? Y entonces, hace muchos años atrás, se planteó, para definir esta fracción del genoma o del DNA celular que no codifica para funciones conocidas, como el DNA egoísta. ¿Ya? Porque es un DNA que está ahí, que aparentemente no tiene ninguna participación, pero que utiliza toda la maquinaria celular para preservarse. Probablemente esa es una definición un tanto simplista, porque el que nosotros no seamos capaces de determinar funcionalidad de una estructura, una molécula que existe en un organismo vivo, es un problema nuestro, no del organismo que estamos tratando de caracterizar. En términos de biología es claro que todas las estructuras tienen una funcionalidad y por lo tanto tienen una justificación dentro del organismo. ¿Ya? Estos elementos, como decía antes, esta fracción de DNA que no codifica, probablemente es responsable de permitir la evolución de los organismos, facilitando fenómenos, ¿cierto?, de duplicación génica o de alguna modificación que sea relevante para permitir que el organismo pueda cambiar dentro de una escala en particular. En los organismos eucariontes existen dos tipos de elementos transponibles, o dos tipos de transposones. Los elementos clase 1 y los elementos clase 2. Ellos se distinguen si se copian directamente como DNA, ¿cierto? Que serían los elementos clase 2, o si se transponen a través de una copia de RNA, que son los elementos clase 1. ¿Ya? Los elementos clase 1, ¿cierto?, son también llamados elementos de RNA, ¿cierto? Porque el elemento del DNA está presente en el genoma, pero para poder movilizarse necesita ser transcrito como RNA
mensajero, como RNA, una copia de RNA, perdón, y la inserción de los elementos clase 1 en el genoma es esencialmente permanente. ¿Ya? En este caso no puede ser sacado desde el sitio dador, sino que hay una copia, y en este caso se produce, ¿cierto?, un aumento en el tamaño del genoma junto con también variabilidad. Los elementos clase 2 son llamados propiamente elementos de DNA, porque ellos, ¿cierto?, son extraídos desde el sitio donor por medio de una enzima que corta, y son insertados en un nuevo sitio donde van a crear una mutación, ¿ya? Y esa mutación puede tener una ventaja evolutiva, si es positiva, puede tener una ventaja negativa, un efecto negativo que puede provocar, si es un gen esencial, por ejemplo, la muerte del organismo, o puede ser neutra, en que cae en una zona donde no hay un impacto relevante para la funcionalidad celular y por lo tanto no aparece dentro de la función. Aquí tenemos, ¿cierto?, el fenómeno de transposición en el caso del elemento clase 1. El DNA, mediante una transcriptasa reversa, ¿cierto?, genera, o una transcripción, genera este RNA intermediario. La transcriptasa reversa genera nuevamente un intermediario DNA que va a ir a insertarse en el sitio destino, ¿ya? En el caso del elemento clase 2, se produce la excisión de este elemento, ¿ya? De manera que el sitio dador pierde una secuencia, y esa región es transportada o transferida a otra zona. Entonces, en este caso, dado que el elemento original permanece en el sitio, hay un aumento, y en este otro caso solamente variación del tamaño. ¿Cómo surge la historia de estos elementos transponibles? En la década del 40, una investigadora llamada Barbara McIntosh estaba tratando de explicar por qué se producía este fenotipo en el maíz. No sé si ustedes saben, pero el principal reservorio de maíz y donde se origina el maíz a nivel del planeta es México, ¿ya? Y en México ustedes pueden encontrar esto que parece producido en fábrica, como distintos fenotipos de maíz, ¿ya? En el caso nuestro, ¿cierto?, se ha ido haciendo la selección para desarrollar una variedad de maíz, que es una variedad incolora, que se llama, como esta que está acá, que es rica en almidón, ¿ya?, y no tiene otros pigmentos como lo contienen estos maíces que ustedes ven acá. Cada uno de estos granos de maíz que nosotros llamamos corresponde a un individuo, porque cada grano es una semilla, ¿ya? Y cada grano, entonces, en este caso, ¿cierto?, hay una variabilidad genética enorme. En esa mazorca que contiene un conjunto de recombinaciones que se producen durante la floración, ¿cierto?, se produjeron estos fenotipos mediados por eventos de transposición. Entonces, los fenotipos que podemos tener son pigmentados, estos que son punteados, ¿cierto?, y estos que son incoloros, ¿ya? Este maíz, por ejemplo, pigmentado, contiene pigmentos como las antocianinas, y es un maíz oscuro que es rico en estos pigmentos que son potentes antioxidantes, por ejemplo. Entonces, tiene una enorme relevancia. El trabajo de Barbara McIntosh, como yo les comentaba antes, es sumamente relevante, porque con una mínima cantidad de elementos ella fue capaz de generar una explicación científica que fue muy rechazada para explicar esta coloración. Aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, el maíz coloreado, fíjense ustedes, el maíz incoloro y el maíz pigmentado. O sea, este maíz que tiene pigmento, el maíz que es manchado, por decirlo de alguna manera, que contiene los puntos fijos, ¿ya? El primero en realizar una explicación, ¿ya?, fue Colin Emerson, quien explicó que la existencia en el maíz de genes
había genes que eran responsables de esta variegación. ¿Ya? Él propuso entonces que estas coloraciones eran el resultado de una mutación inestable. No dijo más porque se sabía muy poco respecto de no se sabía biología molecular, ¿cierto? No se conocía mucho la estructura del genoma, etc. ¿Ya? McIntosh, ¿cierto? Ella lo que hizo fue comenzar a trabajar con estos maíces, ¿ya? Trabajando con un microscopio simple. Ella descubrió que la causa, ¿cierto?, de esta mutación inestable, ¿ya? Era debido a un gen que se movía, ¿ya? Y este gen, al moverse dentro de la planta o dentro de la semilla, era el responsable de este fenotipo que se observaba, ¿ya? Entonces, el fenotipo, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay dos genes, el C mayúscula y el C minúscula. El homocigoto C mayúscula genera los granos pigmentados, mientras que el homocigoto genera el grano blanco o no pigmentado, incoloro. ¿Ya? La reversión de de C minúscula a C mayúscula, es decir, el cambio de una condición no dominante a dominante, ocurre en la célula, entonces se produce esta pigmentación. ¿Ya? Ella concluyó que este alelo C resulta de una transposición no autónoma que ella llamó DS, que al insertarse en el gen C provoca esta disociación. Es decir, impide que el sistema sea completamente coloreado. Cuando ella planteó esta historia, no tengo la foto de la Bárbara McIntosh, cuando ella planteó esta historia, la trataron de loca, que cómo se le ocurría plantear semejante hipótesis, qué evidencias tenía, etc. Este trabajo ella lo hizo en maíz. Con el pasar de los años, ¿cierto? Se fue demostrando que la hipótesis que ella había planteado era totalmente cierta, que se empezó a encontrar que en la mayoría de los organismos existen estos elementos móviles que son responsables de la variación que se puede producir dentro de un genoma. Y finalmente ella recibió el Premio Nobel de Medicina el año, entiendo que 93 por ahí, después de una larga vida dedicada a trabajar con este tipo de estudios genéticos, en reconocimiento a el gran aporte que había hecho, por un lado a la genética, pero también a la biología. ¿Ya? Sin tener los elementos, porque ahora uno podría decir que hay mucha más posibilidad de hacer este tipo de determinaciones, porque tenemos herramientas mucho mejores. Pero en esa época, cuando sabía muy poco de la estructura celular, cuando había muy pocos elementos para analizar la estructura celular, era bien difícil. Es lo mismo que los astrónomos, ¿verdad? Todos aquellos astrónomos que hicieron predicciones y identificaron planetas, constelaciones, etcétera, cuando no tenían mucha posibilidad, es distinto de lo que ocurre ahora, en donde hay mejores equipos y se hacen descubrimientos que probablemente son más potentes porque la instrumentación lo permite. Entonces, en las plantas, uno de los fragmentos importantes que determina el tamaño del genoma, ¿cierto?, celular, son estos elementos transponibles, que pueden representar en algunos casos sobre el 50% del total del genoma en plantas como el maíz, por ejemplo. Y eso, obviamente, permite que estas variedades puedan ir experimentando modificaciones y amortiguando el impacto negativo que podría ocurrir. En nosotros también hay una fracción importante de elementos transponibles, ¿ya? Que probablemente también generan algún tipo de modificación que no nos percatamos, o que en un periodo grande de estudio
podría determinarse qué efectos van produciendo a nivel de la especie. Bueno, otra de las estructuras que tiene un genoma, a ver, cuando hablamos de tamaño de genoma, en general nos estamos refiriendo a el genoma nuclear. Si yo quiero referirme al genoma de la mitocondria o al genoma de los plastidios, tengo que especificar. Cuando hablo de genoma así, sin ninguna especificación, se entiende que uno está haciendo referencia a el genoma nuclear, es decir, al material genético que está en el núcleo. Si yo quiero referirme, como dije antes, a la mitocondria o al cloroplasto, tengo que especificar, ¿ok? De manera que si yo de repente hablo de genoma y no le especifico y después resulta que les digo, no, está malo porque era el genoma de la mitocondria, ustedes me tienen que reclamar porque yo no les puse específicamente el genoma de qué es lo que estábamos referenciando. ¿Ya? Una cosa interesante, que a nivel de las células vegetales, el número de mitocondrias es variable. Existen entre 50 a 200 mitocondrias. Las mitocondrias, para que lo recuerden, están presentes en todas las células de los organismos vivos. ¿Ya? En las plantas, todas las células tienen mitocondrias. ¿Y por qué todas las células tienen mitocondrias? Porque es el organelo en donde se produce el fenómeno de respiración celular, que es esencial para la generación de energía a ese nivel. ¿Ya? Una mitocondria contiene entre 1 a 100 genomas que son idénticos y se organizan en cromosomas circulares, ¿ya? En general hay uno grande y varios pequeños. Por ejemplo, en los animales, el tamaño de la mitocondria es relativamente pequeño, tiene 15 kilobases, mientras que en plantas el tamaño, ¿cierto? Varía entre 200 a 2500 kilobases. El DNA mitocondrial, ¿cierto? Se replica antes o durante la mitosis. ¿Ya? La transcripción del DNA mitocondrial genera o produce mRNAs que no contienen la correcta información para la proteína a ser sintetizada, ¿ya? Y a nivel del RNA mitocondrial existe el RNA editing o el procesamiento que genera esta variación. Una de las cosas relevantes, si ustedes recuerdan la teoría endosimbiótica, es que el 95% de las proteínas mitocondriales son codificadas en el genoma nuclear. ¿Ya? A menudo estas proteínas o este genoma, perdón, es rico en AIT, en las bases AIT. En el caso de el genoma del cloroplasto, ¿ya? Este genoma existen muchas moléculas circulares similares a los procariontes, cianobacterias, aunque mucho más pequeños. Contienen muchas copias, las células contienen muchas copias de plastidios y cada plastidio contiene muchas copias de genoma. Los plastidios, ¿cierto? Se ubican en los cloroplastos, se ubican preferentemente en las células que realizan fotosíntesis, pero hay plastidios de reserva que están localizados en células no fotosintéticas. Por ejemplo, a nivel de la raíz, hay plastidios que acumulan almidón, ¿cierto? Y a nivel de los tubérculos, como la papa, también hay estos plastidios que acumulan almidón. El tamaño de los plastidios, del genoma de los plastidios, varía entre 120 a 160 kilobases. Ya se ha estimado por diversos estudios que el plastidio, el genoma del plastidio ha cambiado poco durante la evolución. ¿Ya? Si bien hay plantas que muestran rasgos distintivos, particularmente a nivel de genoma, ellas son bastante similares en términos de cómo está organizado los genes y cuál es su composición. ¿Ya? Algunos genomas de plastidios contienen intrones, ¿ya? Y la mayor parte de las proteínas del plastidio son codificadas por
el núcleo. Hay una proteína, sí, que es la más abundante dentro de las proteínas de origen presentes en organismos eucariontes, que es la proteína encargada de fijar anhídrido carbónico, que se llama ribulosa, ¿cierto? Bifosfato carboxilasa oxigenasa. Es una proteína que puede fijar CO2 y puede fijar también oxígeno, se llama rubisco. Esta proteína está formada por dos subunidades. Una de esas subunidades es codificada por el núcleo y la otra por el cloroplasto. Entonces se produce un ensamblaje ahí bastante específico que permite generar una proteína funcional. ¿Ya? ¿Cómo se originan los plastidios? Bueno, esto es interesante de mencionar. Aquí tenemos, ¿cierto?, un etioplasto que es, vamos a partir por este mejor. En las células con bajo nivel de diferenciación, ¿cierto?, se encuentran los llamados proplastidios. Si ustedes se fijan, aquí no hay un sistema de membranas como por ejemplo en un plastidio maduro como es el cloroplasto. ¿Ya? De este proplastidio se pueden generar estos plastidios de reserva, que son los amiloplastos, que acumulan almidón. Se puede ir modificando este plastidio, por ejemplo, por efecto de la luz, que va a generar un plastidio pregranal, un etioplasto, si está en oscuridad, y este etioplasto, por efecto del sol, de la luz solar, genera un protoplasto, cloroplasto maduro, que es donde se realiza la fotosíntesis. Este cloroplasto en otoño, por ejemplo, se sufre una degradación de la clorofila, generando una estructura senescente, ¿verdad?, que finalmente lleva a que la hoja se caiga, se pierde dentro del sistema. ¿Ya? También los proplastidios generan estos leucoplastos, ¿ya? Pueden generar estos cromoplastos, ¿ya? Que acumulan pigmentos, por ejemplo, que le van a dar una coloración a la estructura, por ejemplo, la flor o la hoja. ¿Ya? Respecto de la teoría de endosimbiosis, es bien, ¿cierto?, reconocido por diferentes líneas de investigación que tanto cloroplastos como mitocondrias fueron o tienen su origen en bacterias de vida libre. ¿Ya? El metabolismo de estos organismos es de tipo bacteriano. Por ejemplo, hay bacterias que realizan fotosíntesis, ¿cierto? Hay bacterias fotosintéticas y entonces este organelo, el plastidio, le proporciona a la planta esta capacidad y esto es lo que en definitiva permitió que estos organismos tuvieran esta condición de ser organismos autótrofos. ¿Ya? Durante la endosimbiosis, estos organelos retienen parte del DNA a través de los cromosomas circulares. La síntesis de proteína es sensible a cloranfenicol. Ya la síntesis citosólica es sensible a ciclohexamida, ¿ya? Y muchos de los genes fueron transferidos desde el simbionte, en este caso el organismo que tenía una estructura tipo cloroplasto o mitocondria. Recuerden ustedes que cuando aparecen estos organismos que son capaces de producir oxígeno, perdón, y tomar CO2 atmosférico, se produce un cambio relevante en las características que tiene la atmósfera que rodea la Tierra y que nos permite la sobrevida. Se pasa de una condición anaeróbica inicialmente a una condición aeróbica, ¿ya? Y estos organismos empiezan a producir todo un cambio que va generando, ¿verdad?, esta posibilidad de ser, en el caso de las plantas, organismos autótrofos. La planta toma el CO2, lo convierte en energía y, producto de ese proceso, libera a la atmósfera oxígeno. La mitocondria toma ese oxígeno, ¿cierto?, y lo usa también para generar energía como es aceptor de electrones. ¿Ya? Entonces, dentro de los plastidios, lo que les estaba comentando antes, tenemos proteínas que son sintetizadas a nivel del núcleo,
¿ya? Y que son transportadas hacia el organelo, en este caso el cloroplasto, ¿ya? Y hay algunas proteínas que dentro del cloroplasto son sintetizadas directamente, ¿verdad? Por este genoma. Por ejemplo, una subunidad de la proteína que fija CO2 o rubisco. Entonces, en el caso de las proteínas de origen nuclear, ¿cierto? Para llegar, ¿cierto? A el sitio donde van a estar insertadas, necesitan tener una secuencia de destinación. Esta secuencia de destinación es la que en definitiva permite que la maquinaria celular transporte a estos precursores, a estos polipéptidos precursores, para llegar al sitio en donde van a finalmente ejercer una función. ¿Qué función puede ejercer un polipéptido precursor? Por ejemplo, puede ser proteínas estructurales. Aquí en este caso ustedes ven que el plastidio está definido por esta doble membrana, una membrana externa y una membrana interna que tienen funcionalidades distintas. ¿Ya? La proteína puede ir a insertarse en esta región, puede ir a insertarse en la membrana interna, puede ir a localizarse en la membrana tilacoide, por ejemplo, proteínas que participan en la transferencia de electrones, o puede ir a instalarse en el estroma, ¿cierto? En el caso particular de esta proteína que es la rubisco. En el caso de el genoma del cloroplasto, se producen entonces, ¿verdad?, los mensajeros que van a generar estos péptidos, polipéptidos, que van a quedar formando parte de la tilacoide o la membrana interna, o solubilizados en el citoplasma, por ejemplo, el componente que es parte de la rubisco. ¿Ya? Estas proteínas de destinación, ¿cierto?, son la dirección que lleva la proteína para ir a instalarse en una región específica. Entonces, en el caso de las proteínas de origen que van a ir a actuar a nivel del cloroplasto, estas llevan una secuencia de destinación, ¿cierto?, un dominio de destinación que indica el organelo, y un dominio más específico que es el sitio específico donde la proteína va a estar, el lumen o la membrana tilacoide, por ejemplo, en este caso, en el caso de esta choperona HSP70, que es una proteína de heat shock que permite que la planta, por ejemplo, responda a condiciones de estrés por temperatura, ¿cierto? Esta tiene una secuencia también que va al estroma, y ahí se queda instalada. En este caso, si fijan ustedes, hay dos direcciones. Una, el estroma, que es la estructura más grande, y en este caso particular, que va a estar a nivel un sitio específico. Entonces, dentro de lo que hemos visto de los genomas, tenemos diferentes organismos, ¿cierto? Ustedes pueden ver, el genoma viral es bien pequeño, está cubierto por la cápside. El genoma de procariontes, ¿cierto? Está normalmente es un cromosoma circular, ¿verdad? Y tenemos este ADN extracromosomal que forman los plasmidios, perdón. Y tenemos acá el DNA, el genoma de eucariontes, en donde la mayor parte del genoma se localiza a nivel del núcleo. Ese genoma se distribuye en los cromosomas. El número de cromosomas varía entre los organismos dependiendo del nivel de ploidía que tengamos, ¿cierto? Y a nivel del cloroplasto y la mitocondria tenemos genomas circulares, ¿verdad?, que varían en tamaño y que codifican para funciones bien definidas dentro del organelo. En ambos casos, la mayor parte de la información que hace que estos organelos funcionen como tal proviene de las señales del núcleo. Por eso se habla que los organelos como la mitocondria y el cloroplasto son organelos semiautónomos, porque dependen del núcleo para ejercer a plenitud su funcionalidad. Solamente quiero terminar, porque esto ya entiendo que ustedes lo conocen en extremo,
que es los métodos de regulación de la expresión génica. ¿Ya? En el caso, como decía antes, la expresión de genes es fundamental en el caso de las plantas, porque ellas requieren responder de manera secuencial a los cambios que ocurren en el entorno donde la planta se desarrolla. Ya, aún así, ¿cierto? Existe una expresión génica relativamente lenta comparado con el control metabólico, ¿cierto? Que ocurre en los distintos organismos y que vamos a ver cuando estudiemos la parte de estrés de la planta. ¿Ya? La regulación génica permite que el metabolismo cambie en respuesta a factores ambientales. ¿Ya? Situación que en nosotros ocurre solamente con algunos fenómenos, pero no de manera como ocurre en las plantas. ¿Ya? La regulación a nivel transcripcional es el mecanismo de regulación más común. ¿Ya? Algunas veces las variaciones en las tasas de transcripción no se reflejan en la cantidad de enzimas. Recuerden ustedes que puede haber, cuando estudiemos las herramientas ómicas en la próxima clase, vamos a discutir ese tipo de situaciones. También existe un cierto nivel de control traduccional, ¿ya? Que implica que puede que un mensajero no cambie, son niveles, pero sí cambia la cantidad de proteínas, ¿ya? Entonces, como la proteína es la funcional, tenemos que ver qué impacto tiene esa modificación. Entonces, acá tenemos las estructuras más relevantes en términos de la regulación metabólica dentro de un segmento del DNA, ¿cierto? Aquí tenemos una región de un gen, aquí tenemos el inicio de la transcripción. Al inicio de la transcripción tenemos una región promotora, ¿cierto? En donde existen estas cajas, la caja TATA y la caja CAT, que van a regular o promover la expresión de un gen en particular. Está la región de inicio para la síntesis de proteínas, ¿cierto? Está la región de término de la transcripción. Existen reguladoras también a distancia, que pueden ser los llamados enhancer, etc. Entonces, dentro de los promotores, en plantas tenemos diferentes promotores que se han ido determinando que son relevantes en la regulación de distintos fenómenos que uno puede evaluar en plantas. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de Arabidopsis, en el caso del perejil, los porotos y el trigo, ¿ya? Elementos que son inducibles por diferentes condiciones ambientales. En este caso, este promotor RBCS es inducido por luz, la luz solar, por ejemplo, que llega, ¿ya? Y la luz es capaz de gatillar eventos morfológicos, por ejemplo, el pasar de una condición sin clorofila a una condición con clorofila, ¿ya? Tenemos este otro promotor que es inducible por la radiación ultravioleta y que va a codificar, ¿cierto? Que va a regular una ruta que puede generar, por ejemplo, sustancias antioxidantes que regulen el daño que produce la radiación ultravioleta. Acá tenemos un promotor, ¿cierto? Inducible por ácido cumárico, que es un tipo de compuesto fenólico que también se relaciona con el estatus antioxidante de la planta. Y acá tenemos un promotor llamado EM, que es inducible por ácido abscísico. Lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto. El ácido abscísico es la hormona relacionada con el estrés. El ácido abscísico se acumula cuando hay, por ejemplo, falta de agua a nivel de las hojas, y a ese nivel induce el cierre de los estomas. ¿Por qué el cierre de los estomas? Porque los estomas son poros que están localizados en la hoja que permiten el intercambio, ¿cierto?, gaseoso entre la atmósfera y la célula. De la célula
sale fundamentalmente vapor de agua a través de los estomas, que permite que la planta controle la temperatura. ¿Ya? Ese proceso se llama transpiración. Y toma, ¿cierto?, el anhídrido carbónico, lo incorpora a la célula, entonces sale vapor de agua y sale oxígeno que viene de la fotosíntesis. Entonces, cuando no hay agua en el suelo que la planta pueda transpirar, como pasa en condiciones de sequía como estamos ahora, se activan estos promotores y regulan la expresión de genes que tienen que ver con el control del contenido de agua. Entonces, hay en este sentido dos líneas de investigación asociadas a mejoramiento genético, por ejemplo. Una es identificar promotores que respondan a una condición ambiental y por lo tanto esa información transferírsela a una planta que es susceptible, o genes que codifican directamente para una función. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos una planta que tiene genes, pero que el sistema de regulación es pobre, a lo mejor si le incorporamos un promotor eficiente de otro sistema, ya esa modificación genética puede ayudar a que el sistema responda mejor. ¿Ya? Los promotores se usan ahora, por ejemplo, durante muchos estudios, durante muchos años, cuando se hacía modificación genética de plantas, se usaba un promotor constitutivo del promotor del mosaico del virus mosaico de la coliflor, que expresaba permanentemente el gen. Entonces, si yo quiero un gen que se exprese cuando la condición es desfavorable, por ejemplo, cuando hay altos niveles de radiación ultravioleta, cuando hay daño por un patógeno o cuando hay falta de agua, si yo pongo el gen que quiero incorporar en un organismo bajo la regulación de un promotor constitutivo, estoy gastando energía sin sentido. En cambio, si yo identifico un promotor que se expresa solo en respuesta a esa condición, vamos a estar haciendo que los genes asociados a ese promotor se van a expresar cuando sea necesario y no cuando no esté requerido, ¿cierto?, la presencia del producto de ese gen. ¿Ya? Entonces, cuando se hace también análisis de la funcionalidad de genes, hay varias herramientas que se usan. ¿Ya? La modificación antisense, ¿cierto?, ocurre cuando la cantidad de una enzima se reduce. ¿A qué se refiere la modificación antisentido? En el caso del tomate larga vida, ¿ya?, se conoce que hay una enzima que se llama poligalacturonasa que se activa durante la maduración y esa enzima lo que hace es degradar el esqueleto de la célula vegetal, que se llama pared celular. Y al degradar ese esqueleto, la célula pierde integridad y se convierte en una cosa blanda, que pierde estructura. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el tomate? ¿Qué es lo que pasa con el plátano? Con las manzanas que maduran. Entonces, uno de los experimentos que se usó para regular la maduración del fruto fue, una vez caracterizado el gen, ya se transformaron plantas de tomate con ese gen, pero puesto en sentido inverso. Entonces, si yo tengo secuencias de un mismo gen que van en un sentido y en otro, cuando esos genes se produce la transcripción, se genera un RNA de doble hebra, porque son complementarios. Y ese RNA es un RNA anómalo y por lo tanto la célula lo degrada y no se produce la proteína. Y en el caso del tomate larga vida, ¿cierto? No hay forma de que el sistema madure, ¿cierto? El otro es lo más reciente, es el knockout de genes, la sobreexpresión de genes, ¿cierto? También lograr la sobreexpresión usando promotores, por ejemplo, y el uso de RNA interferencia, que también es un proceso que permite regular la expresión de genes de manera bastante específica. Bien, eso es lo que tenía para la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. No por ahora, profe. ¿Nadie está claro? Sí, profe.
Ya. Entonces, hoy día les voy a subir un paper donde vamos a tratar de ver cuáles son los mecanismos, voy a buscar mecanismos de cómo analizar la expresión de genes en plantas usando alguna herramienta en particular en función a alguna condición específica, para que lo empiecen a preparar de manera que cuando tengamos el seminario podamos discutirlo. ¿Te parece? Sí, muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Sí, Cuídense. profe, Dígame. quería consultarle si las clases las va a subir al Moodle también. Sí, la voy a subir ahora. Ah, ya, ¿Ya? ya, muchas gracias. En la página van a quedar los dos, el PPT completo es más el que vimos la clase pasada, y los dos videos que graba el sistema. Ya, profe, muchas gracias. Vale. Nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Igualmente, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao.